Pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a la hora que estén escuchando este podcast. Este es el episodio número 2 de este podcast que se llama La Sociología del Dinero. Y bueno, ya un poco más entrados en materia, ya un poco más, pues hablando un poco más del tema de, de lo que trata este podcast, que obviamente son temas que giran alrededor del tema del dinero. Pues primero que nada, a mí me gustaría eh, comentar acerca de este episodio, donde vamos a hablar un poco de la perspectiva que tenemos la mayoría de las personas acerca del dinero. Digo la mayoría porque no todos. Habrá quienes ya hicieron las paces con el dinero, quienes ya pudieron quitar ese estigma y ese tabú que el simple hecho de la palabra dinero podía hacer pensar muchas cosas, inclusive de esas cosas, algunas cosas como si fueran malas, pero las cosas no son así. Entonces, eh, yo los invito a que me sigan en las nuevas redes sociales de este podcast que se llama La Sociología del Dinero, así nos encuentran en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, como La Sociología del Dinero, así lo buscan, lo googlean también y tiene que aparecer La Sociología del Dinero. Hay un post que publiqué hace unos días en Instagram y en las redes que me pareció muy interesante, porque es una frase, es una descripción de una perspectiva sociológica del dinero y se las leo. Dice, la sociología del dinero permite mostrar lo que el dinero produce y hace en la vida social. Históricamente el dinero se le otorgó una cualidad negativa. Se instaló la idea hegemónica de que el dinero solo suele funcionar como un ácido que disuelve la vida social. Eh, a grosso modo, creo yo, que se engloba, que se engloba una perspectiva, esa es una de las perspectivas sociológicas del dinero. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Yo la verdad, digo, hay mucha tela de donde cortar, hay muchos temas. Le quiero agradecer a la gente que ya ha escuchado mi episodio anterior, muchas gracias. Algunos de ellos casi, bueno, de quien lo esperaba, tuve retroalimentación, me estuvieron haciendo unos comentarios, unas observaciones, unas críticas, inclusive unos consejos muy buenos, los cuales estoy tomando en cuenta y, y espero que conforme vayamos avanzando con este proyecto del podcast de la sociología del dinero, podamos ir mejorando y podamos ir incluyendo una diversidad de temas que, que giren alrededor de, de esta temática, vaya, porque finalmente ese es el objetivo. Y el objetivo aquí, sí me gustaría recalcarlo y dejarlo muy claro. Algunas personas que escucharon, o que de hecho ni siquiera lo han escuchado, pero han visto que estamos promoviendo en redes, que estamos promoviendo el podcast, eh, quizás, quizás han de decir o han de pensar que este podcast es como muchos que ahorita abundan en, en los medios electrónicos, donde hay gurús de la abundancia, gurús de la riqueza, gurús del dinero, que promueven cierto pensamiento, promueven ciertas acciones, este, y que luego algunas de esas acciones no concuerdan con lo que son. Y a mí me gustaría dejar en claro que este podcast, si lo vas a escuchar, primero que nada, pues te agradezco. ¿Y qué es lo que tú vas a esperar de este podcast? Pues entender el tema del dinero. Tú no puedes eh, hacer algo, promover algo, desarrollar algo, si realmente no conoces o no sabes dónde estás parado. Este podcast es precisamente para eso, para entender desde la perspectiva más racional y sociológica posible cómo funciona
este tema del dinero, este tema de la sociedad frente al dinero. Y no precisamente es un podcast de motivación o que te vaya a decir o te vaya a descubrir el hilo negro de cómo hacerte millonario, de cómo soñar con, de cómo hacer realidad la vida con la que sueñas. Sin duda habrá consejos que yo también he tomado, que me han servido. No soy un gurú de la riqueza, ni soy millonario aún. Este, pero lo primero que tiene uno que hacer, yo creo que cuando vas a hacer cualquier cosa que vayas a hacer, tienes que conocerla. Y precisamente por eso es este podcast, para ir juntos de la mano conociendo cómo funcionan ciertas cosas, ciertas actividades, entre ello todo lo que tiene que ver con el tema financiero y con el tema del dinero. Lo primero que tiene uno que hacer, y yo lo puntualicé en varios puntos que traigo por aquí anotados. Primero era definir el dinero, ¿no? El dinero se define como está creado, más que definido, está creado como una forma de cambio. Está creado para comprar y vender, para intercambiar algo de valor que sustituye este papel, o que este papel equivale a ese valor de esa cosa que tú vas a comprar o que tú vas a cambiar. Eh, el dinero, bueno, data que fue creado por allá en Babilonia hace miles de años, como una letra de cambio, como un símbolo de cambio, y en base a eso la gente le fue asignando valor a las cosas, lo que algunos le llaman la oferta, y a partir de ahí el dinero fue tomando menor o mayor valor. Pero bueno, así como es, hay muchas definiciones. No, la verdad no vamos a entrar en temas de la Real Academia de la Lengua, específicamente qué significa el dinero como tal, o la palabra, o el origen epistemológico. No, no vamos a entrar en eso. Yo creo que todos tenemos en claro que el dinero es un concepto, es una definición social, y todos la entendemos, ¿no? Y todos sabemos para qué, y cómo en teoría funciona. Pero bueno, eh, yo para continuar con este tema y en sí de este episodio, a mí me gustaría hablar acerca de la relación que tenemos nosotros como personas con el dinero. La, la verdad es que culturalmente, y como lo definía en el post que les dije que publiqué en- en redes sociales, donde, donde dice que el dinero permite mostrar la sociología del dinero permite mostrar lo que el dinero produce y lo que hace en la vida social. Y históricamente se nos ha creado una idea de que es algo negativo, de que es algo malo, sobre todo aquí en México, que somos hijos del cristianismo, somos hijos de, nos impusieron la cultura cristiana, católica básicamente, donde, donde las mismas escrituras eh, satanizan el, el dinero. Y uso estas palabras porque no le encuentro otra definición. Satanizan el dinero, romantizan la pobreza, condenan la abundancia, condenan la riqueza. Y con esa cultura hemos crecido en este país. Por eso cuando la gente habla de dinero, si es que se atreve a hablar de dinero, porque no cualquier persona se atreve a hablar del dinero, es cuando surgen ideas, y surgen un sinnúmero de ideas. Habrá quien tenga inmediatamente cosas buenas que pensar del dinero, habrá quien lo vea precisamente como un ácido, como algo negativo. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer para hablar del dinero es definir cuál es el concepto que tenemos y cuál es la relación que tenemos con el dinero. La verdad es que el primer paso,
el primer paso para entender el dinero, para saber cómo funciona el dinero, es perdiendo el miedo a hablar del dinero, de la palabra dinero. La palabra dinero tiene muchas connotaciones, tiene muchas perspectivas, desata muchas ideas. Hay quien lo tiene, hay quien no lo tiene. Como les decía en el episodio pasado, dinero es la base de la sociedad. Hay quienes han hecho grandes cosas con el dinero y hay quienes han hecho horribles cosas por el dinero. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aclarar nuestra relación que tenemos con el dinero. Tenemos que hacer las paces con el dinero. Yo así le quiero llamar. Tenemos que perderle el miedo al dinero. La verdad es que me gustaría que todas las personas que escuchan este podcast les vaya de maravilla, que no tengan carencia de dinero, que tengan, que tengan forma y manera de conseguir dinero, porque el dinero abre muchas puertas, el dinero crea mucha estabilidad emocional, crea mucha estabilidad económica, familiar. El dinero, cuando lo hay, es bueno, cuando no lo hay, es malo. Entonces, deseo a todos los que están escuchando este podcast que tengan, que los problemas que llegasen a tener no tengan que ver con el dinero. Y si los están teniendo, deseo de corazón que lo puedan resolver. Yo creo que muchas personas, y me incluyo, hemos tenido en alguna ocasión incertidumbre por el dinero. Y eso es a donde quiero llegar yo. Yo quiero llegar a poder hablar del dinero, conocer el dinero y evitar esas incertidumbres. La verdad es que he entendido con el paso de los años que el dinero es solamente una herramienta. El dinero es una herramienta y para poder manejar el dinero, para poder ganar el dinero, para poder tener el dinero, primero tenemos que entender cómo funciona. Tenemos que entender todos los puntos, todos los pros y los contras del dinero. Tenemos que hacer, tenemos que hacer las paces con el dinero. Ese es el principal punto y ese es el principal paso para todo lo que venga. Entonces, yo la verdad, he entendido, quizás un poco tarde, pero lo he venido entendiendo, que la generación de la riqueza, la generación del dinero, tiene mucho que ver con la inteligencia que le pongas a hacer las cosas. Por eso, dentro del primer paso, que es perderle el miedo a hablar del dinero, perder miedo a esa palabra, es lo primero que tenemos que hacer. Y hacer las paces con el dinero. Habrá otros episodios donde hablemos de la ley de la atracción, de el pensamiento positivo, de cómo actuar frente a algunas situaciones que tengan que ver con dinero, pero es clave que antes de todo eso sepamos nosotros entender que tenemos que tener bien hechas y bien definidas nuestras bases con el dinero. Eh, hay, hay un problema social, hay un problema social y cultural. Me ha tocado y yo lo viví. Cuando pensábamos que hablar del dinero solamente era una cuestión de cierta clase social. Solamente los ricos pueden hablar del dinero. Solamente quien tiene dinero puede hablar del dinero. ¿Y por qué los que no lo tienen o por qué los que no lo tenemos, por qué no podemos hablar del dinero? Tenemos esa definición cultural
de que el dinero es un ácido, de que el dinero desestabiliza, de que el dinero es malo, de que, de que dichosos los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Así lo dice en la Biblia. Y yo creo que desde ahí tenemos el problema con el dinero. Tenemos que dejar de romantizar la pobreza, tenemos que dejar de romantizar el sufrimiento, tenemos que dejar de perdón, tenemos que dejar de satanizar el dinero. El dinero, como les decía en el episodio anterior, no es bueno ni es malo. El dinero es una herramienta, el dinero es lo que es. Tenemos que saber cómo usarlo, cómo ganarlo y hasta cómo gastarlo. A través de la observación, que es lo que hace la investigación, que es lo que hace la sociología, a través de la observación y del análisis, me he podido dar cuenta que las personas que abundan de dinero o que ganan el dinero de manera fácil, es porque ellos ya hicieron las paces con el dinero. Ellos ya tuvieron un acuerdo personal con el dinero y ellos ya saben que el dinero es una herramienta y que lo único que tenemos que hacer es pensar inteligentemente y el tercer paso, tomar buenas decisiones. Hay muchas cosas, hay muchas cosas que les iré comentando a lo largo de este podcast y hace poco a mí me cayó el 20, me cayó el 20 de que las cosas son posibles cuando aplicas inteligencia, cuando eres analítico, cuando haces un plan para poderlas conseguir. Y por ello les digo yo que estos tres pasos son fundamentales. Hacer, el, hacer las paces con el dinero. Número dos, pensar inteligentemente acerca del dinero. Y número tres, tomar las decisiones correctas. Cuando hagamos estos tres pasos, yo creo que vamos a tener cambios. Vamos a tener cambios que nos van a ayudar, nos van a beneficiar y que nuestra perspectiva va a cambiar. Entonces, aquí lo importante es quitarnos de la cabeza esa idea que nos decían, esa idea que nos impusieron de que el dinero es malo. El dinero no es malo, el dinero sí da la felicidad, el dinero te da muchas comodidades, el dinero te abre muchas puertas, el dinero te desarrolla como persona y también el dinero es malo, porque malo en el sentido que también te puede hacer cometer errores. Corrijo, el dinero no es malo, hay malas decisiones. Por eso es importante que hagamos las paces con el dinero, que lo veamos como una herramienta para poder desarrollar, hacer y deshacer, elegir inteligentemente qué es lo que vamos a hacer con el dinero, con o sin el dinero. Y en tercera, tomar buenas decisiones o decisiones correctas. El dinero se gana trabajando, el dinero se gana ya sea intercambiando nuestra fuerza de trabajo, alquilando medios de producción, comprando, alquilando, rentando. La mayoría de las personas saben cómo ganar dinero, todos saben que el dinero se gana trabajando, ya sea, como les digo, vendiendo nuestro tiempo, vendiendo nuestro conocimiento, vendiendo nuestra fuerza de trabajo, todo eso a cambio de una remuneración, de capital, de dinero. Entonces, aquí la clave y pensar inteligentemente es, y aquí voy a citar a mi abuelito, que en paz descanse, y es una frase que no se me olvida que me dijo, hijo, peso que no da para tres no es. Entonces ahí es cuando aplica la lógica y la inteligencia financiera.
Si tú ganas un peso, tienes que ser lo suficientemente inteligente para poder hacer que ese peso te dé 2 o más pesos. ¿Cómo? Ahí es donde tienes que pensar inteligente. Y ya una vez que ya generaste riqueza, tienes que, el tercer paso, tomar buenas decisiones. Actualmente estoy en en la industria de los seguros y de la asesoría financiera. Me estoy capacitando, es una carrera muy enriquecedora. Actualmente estoy manejando el proyecto mío de wellness, donde, donde comercializamos, desarrollamos, vendemos, fabricamos productos para la salud. Y como les comentaba, el negocio necesitaba escalarse y lo evolucionamos al Wellness 3.0, donde dijimos, ya estamos cuidando la parte de la salud de las personas, ahora tenemos que cuidar también el patrimonio de las personas. Y de ahí nace esta escala de este negocio, y por eso les comento que actualmente estoy en la industria de los seguros de vida, de las inversiones, de los seguros de gastos médicos, de la asesoría financiera. Y cuando yo menciono, cuando yo comento acerca de tomar buenas decisiones, es porque tal pareciera que cuando entré en esta industria algo me iluminó y dije, oh, esto me faltaba esta parte y se las comparto. Yo la verdad, en todo momento, como muchos de ustedes que me están escuchando, pues nos levantamos día a día tratando de, pues obviamente de ganar dinero, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en lo que hagamos. Cualquier cosa que hagamos que genere o retribuya dinero pues sencillamente para nuestra vida, ¿no? Porque tenemos que vivir, como les decía, el dinero es básico en nuestra vida, en este sistema capitalista. Día a día estamos trabajando, día a día estamos generando, todos tenemos sueños, chicos o grandes, pero todos tenemos sueños. Eh, Hay etapas de la vida en la que tú vas creando tus propios sueños, tú sabes lo que quieres, tú que me estás escuchando, habrá quien esté luchando o su sueño sea tener un carro, una moto, tener una casa, tener un negocio, irse de viaje, tener, eh, no sé, ropa, celulares, todo lo que, todo lo que genera el mercado, el capitalismo, que luego vamos a hablar de ese tema, luego lo vamos a ver, cómo el mismo sistema nos está creando necesidades o nos está creando esa, esa intención de compra, ¿no? De gastar el dinero, de un estilo de vida, nos, nos, lo, nos lo inyectan. Será para otro episodio. Ahorita a lo que quiero seguir es que justamente compartirles que cuando entro a la industria de, de las aseguranzas, de los seguros de vida, de cuidar el patrimonio de las personas, me doy cuenta que la mayoría de nosotros estamos todo el tiempo pensando en generar riqueza, en crear riqueza. No conozco a nadie que no le guste el dinero, no conozco a nadie que no quiera tener su propia casa, su propio departamento, su propio vehículo o vehículos, su ropa nueva. No conozco a nadie que le disguste estrenar, no conozco a nadie que le disguste ir a comer a un buen restaurante, irse a una buena playa, a un buen viaje. No conozco a nadie que no lo disfrute. Todo eso requiere dinero. Entonces todo el tiempo estamos pensando en generar riqueza, en acumular, brincar de una sociedad, de una clase social a otra,
inclusive los que están en las cumbres o en las más altas clases sociales, pues, constantemente están buscando cómo mejorar su situación, cómo no perder la riqueza que han generado, la que han acumulado. Y es válido que queramos, es válido que ambicionemos, es válido que deseemos, es válido que soñemos, es muy válido. Pero pocas veces, y son muy pocas las personas, y es lo que me he dado cuenta en esta industria de los seguros, que muy pocas personas son previsoras o que muy pocas personas se detienen a hacer un análisis de sus necesidades financieras, se detienen a hacer un análisis de lo que viene el día de mañana. Todos estamos trabajando, todos estamos pensando, creando, soñando para conseguir lo que queremos, pero nunca o pocas veces nos detenemos a pensar si algo llegase a pasar mañana, si algo llegase a pasar en un futuro. He platicado con muchas personas en esta travesía que estoy tomando de los seguros. He platicado con mucha gente emprendedora, con gente que le va muy bien, con gente exitosa. Y lo primero que les digo, ¿sabes? Eh, creo yo que como eres una persona emprendedora, eres una persona inteligente o financieramente inteligente, y creo yo que tú estás previendo lo que va a pasar mañana. Todo esto que has conseguido, eh, ¿qué pasaría si fallecieras mañana? Y todos, casi la mayoría, un 95%, no saben lo que pasaría si ellos, como generadores de dinero, fallecieran o en el peor de los casos quedaran inválidos o incapacitados para trabajar. Todos, todos y la mayoría anda esa frase, abunda esa frase en la sociedad, en la cultura mexicana, que, que los bienes son para remediar males. Y esa frase yo también la decía. Yo decía, bueno, pues voy a invertir en terrenos, voy a invertir, déjame compro esta casa, déjame compro esta otra casa, deja compro estos carros, que es la peor inversión que puedes hacer, comprar un carro. Pero pues uno tontamente piensa que son bienes y esos bienes van a remediar los males. ¿Y saben qué? Es un error. Es un error pensar que esos bienes son para remediar males. En primera, porque nos ha costado mucho conseguirlos, nos cuesta mucho conseguir esos bienes, y cuando se presenta una emergencia o un caso de inconveniente, pues sí, sí hay de dónde agarrar. Vamos a vender una casa, vamos a vender un coche, vamos a vender joyas. Y aquí es donde quiero corregir, no vamos a vender, vamos a mal vender, porque como nos surge el dinero, habrá siempre quien esté a la casa de oportunidades. Y si tienes una casa que te cuesta 2 millones de pesos, o que tu valor está estimado en 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, por el sentido de la urgencia vas a terminar dándola en 1 millón de pesos o en la mitad del precio. Pero como es un sentido de urgencia, lo vas a tener que hacer. Y entonces esa fue una mala decisión. Ahora que estoy en esta industria de los seguros, quiero compartirles que existen alternativas, existen opciones, y que la mayoría de las personas, como les decía, el 95% me dicen que no tienen o no saben qué es lo que harían o qué pasaría, o tienen un futuro incierto, o creen que los bienes son para remediar males. Y el otro 5% son esas personas que han pensado inteligentemente, que hicieron las paces con el dinero y que han tomado buenas decisiones. Y esas buenas decisiones son, por ejemplo, tener un seguro de vida, tener un seguro de gastos médicos, tener inversiones a largo plazo, tener un fondo de emergencia, tener un seguro de vida con inversión, porque hay seguros de vida con inversión, que si un día ellos fallecen, pues no dejan desprotegida a su familia. La aseguradora
indemniza con una buena cantidad de dinero, de acuerdo a la prima que tú hayas escogido o lo que tú hayas elegido, y no van a tener que deshacerse ni de sus casas, ni de sus coches, ni de sus joyas, porque ya hay una aseguradora que previno eso. O si llegan a quedar incapacitados para trabajar, la aseguradora se va a hacer cargo de ellos y no van a ser un cargo o un peso para la persona que los está cuidando o que los va a cuidar o se va a hacer cargo de ellos. Ya hay una aseguradora que lo va a hacer, que te va a indemnizar con dinero para que tú puedas seguir con tu estilo de vida y no tener que deshacerte de lo que tanto te costó hacer en vida o hacer cuando lo podías generar. Ese es el sentido de los seguros y eso creo yo que es tomar buenas decisiones y pensar inteligentemente. Por eso, por eso me he quedado sorprendido en este corto tiempo que estoy en la industria de los seguros, en la industria de la asesoría financiera. Y por eso surgió este podcast. Quiero que lo sepan, este podcast surgió por eso también, porque yo creo que es mi deber, y es el deber de todos, poder dar a conocer este planteamiento, estas situaciones, este tipo de cosas. Esta información la debe de saber la gente. La gente tiene que saber todo esto, tiene que pensar inteligentemente. Como algunos sabrán y los que no saben, también eh, me apasiona mucho el motociclismo. He estado, eh, conozco muchos amigos que están en el motociclismo y pues constantemente pues tu riesgo de fallecimiento, de una caída, pues aumenta, de un accidente aumenta. Me ha tocado despedir grandes amigos que han fallecido a causa de las motos. Me ha tocado conocer personas, amigos del medio que han sufrido accidentes y han quedado incapacitados o sencillamente han tenido graves consecuencias, accidentes fuertes, y muchos de ellos no tienen una garantía económica que los proteja en caso de una eventualidad de ese tipo. Me ha tocado ir a eventos a beneficio porque pues ya se quedaron sin dinero, porque tuvieron que deshacerse de sus cosas para poder costear la rehabilitación o la atención médica que recibieron. Y es ahí donde hay que pensar inteligentemente, donde tenemos que ser previsivos. Estimados, estimada audiencia, analizando sociológicamente la situación, los ricos por eso se hacen más ricos, porque piensan inteligentemente, porque se adelantan a las probables eventualidades que les pudieran derribar, derrumbar o deshacer todo lo que han construido. Todo lo que han construido y todo lo que van a construir. Además, los ricos son previsivos y hacen planes de inversión todo el tiempo y piensan en el día de mañana como algo que realmente va a pasar. Actualmente hay planes de inversión que tú puedes hacer a 10 años, a 20 años. Hay un post que publiqué también en mis redes donde hago una pregunta. ¿Tú qué prefieres? ¿Ser un viejo millonario o llegar a ser un viejo y estar en la pobreza? Me ha tocado por parte de mi trabajo también y por conocidos ver personas adultas en plena carencia de que no saben qué van a comer mañana, que caen en una enfermedad y no simple o una enfermedad que puede ser curable
y no se curan porque justamente no tienen la capacidad económica para hacerlo. Pero también conozco personas en su edad adulta, en su edad ya en su vejez, en su retiro, que están en todo momento viajando, gozando de una buena calidad de vida, cero carencias. Y me pregunto por qué es lo que pasó o qué es lo que ha pasado, por qué unos sí, por qué otros no. Porque la respuesta es porque ellos hicieron las paces con el dinero, pensaron inteligentemente y tomaron buenas decisiones. Y yo creo que esa es la clave de todo esto. Esa es la clave del dinero. Que cómo funciona, que en qué te lo gastas, que cómo lo ganas. Hay mil maneras de ganar dinero y hay muchísimas más, miles de cómo gastarte el dinero. Pero solamente algunas opciones hay para poder pensar inteligente y tomar buenas decisiones. Entonces, lo dejo para su análisis en este episodio. Es pensar y hacer a la de ya las paces con el dinero. Deja de pensar que el dinero es malo. Deja de pensar que el dinero es del diablo. Deja de pensar que el dinero es exclusivo para los millonarios o es exclusivo para los ricos. El dinero es universal. El dinero es para todos. El dinero es para quien inteligentemente lo pueda conseguir, inteligentemente lo pueda gastar, inteligentemente lo pueda invertir y que inteligentemente pueda tomar buenas decisiones. A partir de ahora, si tú tienes un pensamiento negativo del dinero, si tú crees que tener dinero es malo, si tú crees que pensar en el dinero todo el tiempo es de avariciosos, inclusive si tú crees que el dinero, o si eres una persona tacaña, o si es una persona que no quiere gastar, que gana algo de dinero no, y tiene miedo a gastarlo, o que no quiere que se le acabe, eso también es un problema que tienes, no tienes las paces con el dinero. Tienes que hacer las paces con el dinero, tienes que practicar el desapego. El dinero es una herramienta que circula, es universal, hay muchísimo dinero en el mundo, muchísimo dinero. El dinero va, el dinero viene, sí. Tienes que saber hacer las paces con el dinero, desapegarte del dinero. El dinero tiene que circular, el dinero el dinero va a llegar y el dinero se va a ir. Me acuerdo de un buen amigo, espero que me esté escuchando, mi amigo de Chihuahua, no voy a decir su nombre, un buen amigo que conocí, que fue cliente, que le ayudé con sus redes sociales de su negocio. Eh, me gustaba mucho platicar con él porque es una persona exitosa, es una persona que le ha ido muy bien con el tema del dinero. Y me decía, mi Chepe, en la medida, me decía, lo que salga de tu bolsa es lo que va a entrar, hablando de negocios. Él me aconsejó mucho con el negocio. A él le debo gran parte de haberme animado a poner mi negocio. Él estuvo en esa transición que hubo en mi vida de pasar de ser un empleado completamente dependiente de un salario al emprendimiento, a poder generar mi propio dinero y a poder generar pues mi propia sustentabilidad, ¿no? Y siempre me dijo, mi Chepe, si esto te está pasando es porque ya estás listo para lo que sigue. Yo me acuerdo que me agüité mucho porque en el trabajo me quitaron un puesto que tenía importante y donde pues yo tenía una buena remuneración y pues prácticamente de eso vivía. Y de repente me dijeron, pues por temas que no voy a ahondar aquí, pero me dijeron, ¿sabes qué? Ya no. Y yo sentía que el mundo se me venía abajo. Dije, caray, ¿qué voy a hacer ahora? Si
familia, yo, todos dependemos de eso, de ese sueldo, que no era un mal sueldo. Y y sí, la verdad que duré como un día, 2 días así como que no sabía ni qué hacer. Mi esposa siempre estuvo a mi lado, siempre ha estado a mi lado, en las buenas, en las malas y en las peores. La amo mucho por eso. Y yo tenía que ver a mi amigo, que les digo, no voy a mencionar su nombre por respeto a él, y me dijo, mi Chepe, ¿qué es lo que te pasa? Le dije, pues es que pasa esto y esto. Me dijo, no, mi Chepe, dijo, no, dale gracias a Dios, dale gracias a Dios que te está pasando eso porque lo que sigue es mejor. Estoy seguro que lo que sigue es mejor. Vas a ver, de mí te acuerdas. Dijo, quiere decir que tú ya estás listo para lo que sigue. Y así fue, no se equivocó. Arranqué con el negocio, bendito sea Dios, nos fue bien, nos fue muy bien, aprendí muchísimo, he aprendido, sigo aprendiendo muchísimo. Y bueno, como todos los negocios, hay altas, bajas y muy bajas. Pero lo importante de todo esto es ser disciplinado, ser consecuente, estar ahí, no dejar, no soltar. Y una puerta se cierra y se abre otra o dos más. Y tienes que ir evolucionando, tienes que ir mejorando, tienes que ir escalando el negocio. Y hoy estoy aquí en la industria de la asesoría financiera, en la industria de los seguros. Hagan un análisis profundo. La verdad que a mí me sirvió y esa parte me servía, me faltaba a mí, porque, como les digo, todo el tiempo estamos generando riqueza, todo el tiempo estamos pensando en qué comprar, qué voy a hacer, en dar el paso a la riqueza. Todo el mundo queremos ser rico, todo el mundo queremos ser rico, pero no tomamos buenas decisiones. Y tomar buenas decisiones es, significa ser previsivo, significa saber qué va a pasar. Nadie tiene comprada la vida, nadie sabe qué va a pasar mañana. Yo no sé si terminando esta podcast saliendo me atropellen, me muera o no sé, y qué va a hacer mi familia sin mí si yo soy el que genera la el que genera el dinero para el hogar, el sustento. ¿Cómo voy a dejar a mi esposa? Va a tener que dedicarse de lleno, mis hijas, la universidad. Nadie piensa en eso, nadie piensa. Y cuando estás del otro lado, cuando conoces el tema y la cultura de los seguros, la cultura de la previsión, el mundo cambia. ¿Y sabes qué? Duermes a gusto, duermes rico, duermes bien, estás tranquilo, estás en paz. Se va la incertidumbre y sabes que el día de mañana, si no te mueres, porque todos deseamos no morir, pero vamos a morir, o morir lo más viejo posible, que cuando tú llegues a tu edad adulta, cuando ya no tengas las fuerzas para cargar, para trabajar, para salir todos los días, que tengas la certeza y la seguridad que vas a tener un retiro, que vas a tener dinero, que no vas a vivir en la pobreza. La verdad es que no hay nada más feo que la pobreza. Y el que diga lo contrario es porque quizás no la conoce, o quizás porque no ha conocido la riqueza, o no ha conocido la abundancia, o no ha conocido un poco más. Pero los invito a que hagan las paces con el dinero, los invito a que piensen inteligentemente acerca del dinero o con el dinero y qué hacer con el dinero, pero sobre todo los invito a que tomen las mejores decisiones para su futuro. El mejor futuro que podemos tener es el que podemos empezar a crear hoy. Gracias a todos, gracias por escuchar este podcast. Espero que sigan escuchándolo, que lo compartan. Ahí en las estadísticas he estado viendo que nos escuchan obviamente de México, la mayoría son del país, también en Estados Unidos, y nos están escuchando en Honduras y en Panamá. Muchas gracias a la gente que nos escucha por allá, por Honduras, por Panamá. Muchísimas gracias. Un saludo hasta allá desde Monterrey, Nuevo León, México. Espero que les sirva la información que estoy compartiendo. Insisto, me disculpo. Este es mi segundo episodio. Estoy apenas dándole forma a esto. Hay demasiada información que luego te pasa, ¿no? Que tienes tantas cosas que decir y no hayas ni por dónde empezar. Pero paso a paso iremos haciendo esto
que esto funcione y espero que el mensaje que yo les dé aquí, con que a alguien, con que a una persona le sirva y le funciona y le toque y le llegue, con eso me doy por bien servido. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos vemos la próxima semana con el siguiente episodio, el episodio número 3 de la sociología del dinero.